¿Sabías que un 3 de noviembre, con 5 años de diferencia, se fueron dos grandes bateristas del rock argentino? Primero acá lo muestro al Pulpo, al gran Rubén Basualto, baterista histórico fundador de Box Day, nada más y nada menos. Fallecía un 3 de noviembre de 2010, hace exactamente 15 años, y también un 3 de noviembre, pero del año 2015, se nos iba José Luis Properci, más conocido como Person, el mítico y carismático frontman de Super Ratones, la voz principal, que llevó adelante algo muy osado y muy complicado para el rock: tocar la batería y cantar. Iggy Pop, Joey Ramón empezaron siendo bateristas, por ejemplo, pero se dedicaron al canto exclusivamente. Phil Collins también, me estaba olvidando. En el caso de Person, el tipo tocaba la batería y cantaba y tenía una voz hermosa, obviamente. Pero bueno, el Día del Baterista se conmemora justo el día del fallecimiento del gran Oscar Moro, pero un segundo día debería ser el 3 de noviembre porque estas dos leyendas, porque Super Ratones, Box Day ni hablar, pero Super Ratones también dejó y sigue dejando una huella muy importante en el rock argentino, además siendo una agrupación que no viene de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no son porteños, vienen de Mar del Plata, su legado es inconmensurable. Como decía, fallecen en el mismo día con una diferencia de 5 años. Bueno, este libro yo creo que todo aquel fanático de Box Day lo debe tener, es sumamente recomendable. Salió en pandemia, historias de Box Day, del periodista cordobés de Winca Renancó, Lucas José Fernández, que tiene su programa Mamá Rock en Córdoba, también muy recomendado, y Néstor Rodolfo Petruccelli. Llevaron adelante esta patriada. Creo que no hay libros de Box Day, estoy casi seguro. Y esta, bueno, es una deuda, era una deuda que había justamente pendiente. Recuerdo también una nota que le hicimos con mi hermano al gran Willy Quiroga, que se nos fue el año pasado, con 84 años. Hablaba maravillas del libro, es muy, muy interesante para conocer la banda y fundamentalmente cómo se fue gestando esta agrupación clave en la historia del rock argentino. Bueno, decir Box Day para muchos es la Biblia fue algo titánico para la época, año 1971, meterse en una cuestión tan complicada como la religión en la Argentina en plena dictadura militar, bueno, y jóvenes, porque salvo Willy era el más grande, tenía 31 años, pero Soulé, el Pulpo Basualto tenía 24 años, que de chico le decían Pelusa, como al Diego. Y bueno, yendo directamente por una cuestión etaria, primero justamente con Rubén Basualto, en este libro que vuelvo a recomendar, cuenta un poco la historia de cada uno de los integrantes de Box Day, sus comienzos, Match 4, aquella frase célebre del Flaco Spinetta, cuando le dicen muy bueno lo que hacen. El Flaco tenía 19 años, estaba con Almendra, muy bueno lo que hacen, tendrían que cantar en castellano, y ahí le cambió un poco todo a los futuros Box Day, pasan de Match 4 a Box Day. Bueno, y comentan Lucas Fernández y Néstor Petruccelli. A causa de la enfermedad de uno de sus 5 hermanos, que obligaba a la atención permanente de su madre Ana Brites, de chico Rubén Basualto debió dejar su Lanús natal para mudarse a Juan Cruz Varela 418 en el barrio Villanueva de Quilmes Sur. Bueno, muchos decían oriundo de Quilmes. Es podríamos decir, su patria chica o segunda casa, pero como bien lo recalcan los autores, nace en Lanús. Comentan, o sigue, allí quedaba la casa de Ramona, una tía materna que no tenía hijos. Sin dejar de visitar a su madre, Rubén transitaba una niñez que se emparentaba con la de John Lennon. Ambos crecieron bajo la estricta mirada de una tía. En ese hogar en el que nunca se escuchaba música, sin embargo, en su solitario mundo, él logró encontrar refugio en unos tachos de pintura y algunas latas de dulce de batata, convertidos en tambores imaginarios, a los que hacía retumbar gracias a unos palos de escoba, comillas, modificados.
Los Beatles no tardaron en irrumpir con sus canciones. Para la tía eso no era música, y menos aún los sonidos que salían de los tachos a los que su sobrino les daba sin parar. Como la situación era insostenible, Pelusa, Rubén Basualto, mudó su rudimentaria batería al galponcito del fondo. En realidad no era un galpón, sino un cuarto en desuso de la escuela lindante Nacional 28, en la que la tía era portera. Las autoridades lo prestaban a cambio de que las maestras pudieran entrar al establecimiento por el pasillo de la casa de Ramona para que las docentes no embarraran sus zapatos los días de lluvia. En ese cuarto de techo de chapas con goteras, Rubén se encerraba con la radio para acompañar con sus tachos a los 4 de Liverpool. Así, de alguna manera, Ringo Starr se convertía en su mentor. Entre los músicos que fue escuchando y conociendo, Rubén resaltó siempre la figura de Ringo Starr. Gracias a ese hombre yo aprendí a ser baterista, pero quien luego se transformaría en su maestro, comillas, a la distancia, sería John Bonham de Led Zeppelin. Bueno, se comentan los grupos que formó el Pulpo Basualto, Johnny Rock y los Apaches, por ejemplo, y aparecen otros, bueno, después The Freeman fue otro, The Four Freeman, The Freeman, que era la costumbre en ese momento, imagínense, nació en 1947, Rubén Basualto, falleció a los 63 años, era común que las bandas primigenias de rock argentino, como pasó creo que en toda Hispanoamérica, cantaran en inglés. Hasta que, bueno, después comienza a profesionalizarse en el caso de Rubén Basualto y llega a Box Day, llega a Match 4, llega a Box Day, participó de todos los discos hasta 2010, incluso en un hiato que hubo de la banda. El que siempre siguió, o sea, los que siempre siguieron fueron Quiroga y obviamente Willy y Rubén Basualto, pero en ese hiato que hubo, ese periodo inactivo del 82 al 86, forma una banda llamada Rompeaces. Bueno, falleció, como decía, un 3 de noviembre del año 2010, año por ejemplo en el que nos dejó también otro de los grandes de nuestro rock, como Gustavo Adrián Cerati. Bueno, vuelvo a recomendar este libro. Obviamente la Biblia es un clásico absoluto para el rock argentino, y cuando escuchen la Biblia, préstenle atención a la batería del señor Rubén Basualto, que hace 15 años nos dejaba y que es menester, como diría Papo, recordarlo. Y bueno, José Luis Properci, más conocido como Person, uno de los fundadores de los Super Ratones, que le dio ese toque. Fue, creo que la primera banda surf argentina, de hecho sale de Mar del Plata, se los llamaba los Beach Boys argentinos, y el primer disco, el que tenía Puede tu mono bailar a gogo como el mío, la versión de Barbaren o Barbaren de los Beach Boys, que en el ranking de Todo por los 2 pesos, el mítico programa protagonizado por Diego Capusotto y Fabio Alberti, con la señorita Lee, Tito Cosa, el gran Alfonso Grispino, Pedemonti o el doctor Diango, habían hecho una versión que era Papa en la Rave, Papa en la Rave de los Bichi Fuertes. Pero bueno, eso es como el dato de color humorístico. En 1990, como decía, irrumpen en la escena rockera nacional los Super Ratones, y bueno, nos encontramos con ese rock playero y esas reminiscencias a Beach Boys, una de las excelsas bandas de todos los tiempos, con esa cuestión vocal tan impresionante de los hermanos Wilson, y bueno, con toda esa influencia, pero del Beach Boy más de los principios, cuando eran bien playeros. Y ahí aparecen, publican sus primeros discos por Barca, sello independiente que por ejemplo publicó a Vilma Palma, entre otras agrupaciones acá. Uno es Zapping Club. Este es muy bueno porque acá ya empiezan a mutar, y fundamentalmente con la influencia de Fernando Blanco, el más
bitlero y yo diría harrisonero, pues más George Harrison, empiezan a mutar y es muy interesante porque el proceso de modificación es espectacular de los Super Ratones. Acá está el queridísimo Person, acá también. Es un gran disco Zapping Club, que es del año 96, me acuerdo, lo conseguí en una batea de ofertas en un hipermercado, se ve que no tenía ni idea que eran los Super Ratones. Y este disco también es muy bueno, un disco doble que saca Barca cuando se termina, creo que el contrato con los Super Ratones, después publican por EMI, que es un disco con 20 canciones, 10 por lado, y están sus clásicos como Puede tu mono bailar a gogó, La tierra de las danzas, Hasta dar con vos, Los sonidos del mar, Con cariño yo, uno de los clásicos escritos. O sea, la mayoría de las canciones fueron escritas por Person, por José Luis Properci, también con la colaboración o con la alianza, por así decir, con Fernando Blanco. Y en el 2000 los Super Ratones pegan un viraje ahí sí, total, absoluto. Aparece el disco Mancha Registrada, que ese es un punto clave en la historia de los Super Ratones y tiene, creo que, la canción más conocida, porque si yo empiezo a decir ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, esa canción es de los Super Ratones y el que la canta es justamente José Luis Properci, el queridísimo Person, hincha fanático de Racing, para otro dato de color. Y con esa canción la banda se proyectó a nivel internacional, hicieron varias giras por España, por Latinoamérica. La canción fue la canción de apertura, valga la redundancia, del programa Día D de Jorge Lanata, y también fue utilizada en una publicidad, creo que de aspirinas, de la aspirina alemana, que empieza con B larga. Se usó también ahí y se convirtió en un clásico. Y muchos descubrieron a los Super Ratones por esa canción. Otros dijeron, pero los Super Ratones eran los Beach Boys argentinos. ¿Qué pasó acá? Bueno, y en este disco, este es un discazo urgente, un gran disco que sacaron también por la multinacional EMI. En Mancha Registrada tenía Decime qué te hicieron hoy, un tema hermoso que el videoclip fue protagonizado por el icónico Fernando Peña, si la memoria no me falla, pero con Urgente acá se volvieron más punk. Yo por lo menos en este disco siento una urgencia justamente punk. Pararme solo, por ejemplo, Sube y Baja, otro grandísimo tema, Polka Miseria, no porca, Polka Miseria, pero acá son canciones más cortas y con mucha urgencia, justamente, haciendo honor al título del disco, y para mí hay una, no sé, una esencia punk. O sea, yo lo siento muy ramonero a este disco. Tal vez estoy loco o mi fanatismo por los Ramones me obnubila todo, pero este es un disco punk que tuvo también una característica porque venía con una especie, venían encriptados estos CDs. También había salido el de Jane's Addiction, cuando se vuelven a juntar post Ritual de lo Habitual. No me acuerdo el nombre de ese de Jane's Addiction, pero eran discos que venían encriptados, entre comillas, y no se podían grabar, o sea, no se podían pasar a MP3. Después, bueno, le encontraron la vuelta ahí, pero tenía esa característica y tal vez no tuvo el éxito justamente urgente que Mancha Registrada, pero es un discazo. Como decía, me gusta mucho Pararme Solo y Sube y Baja, pero y la presencia de Person, grandísimo músico, muy carismático, y yo resalto mucho eso, baterista y cantante, y el tipo no quedaba a pie, al contrario, y no era que tocaba la batería tranquilo y cantaba, el tipo era un pulpo como el gran Rubén Basualto. Pero es una fecha, como decía, muy llamativa porque se van en el lapso de 5 años dos grandes bateristas de nuestro rock. En el caso de Person, de José Luis Properci, tenía 48 años, él nada más, había nacido en 1967, 20 años después que Rubén Basualto. Tranquilamente Rubén Basualto podría haber sido el padre de Person, haciendo un juego imaginario. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Box Day? A mí me gusta la Biblia. La Biblia es algo no solamente por
el disco que se convirtió en un clásico, algo icónico, sino también por todo lo que tuvieron que luchar, porque al grabar el disco, antes de grabarlo, tuvieron que hablar con el arzobispo de Buenos Aires para mostrarle las letras y demás, porque la censura estaba a la orden del día. El tipo, el cura dijo, esto está buenísimo, ustedes lo explican mejor que yo, dice, y va a llegar más a los jóvenes, que esta es la perorata. Obviamente que va a llegar más a los jóvenes que algo tan por ahí anticuado. Pero el tema es que pasaron la barrera de la censura. Por eso. Y de los super ratones hay también muchas. Me gusta, obviamente, cómo estamos hoy. Decime qué te hicieron hoy. Creo que así se llama. Esa canción me parece hermosa. Y el sube y baja. Porque tiene toda esa esencia ramonera. Bueno, son muy buenos todos los discos. Pero particularmente me quedo con esos. Para vos, ¿cuál es la mejor canción de Box Day? Bueno, El Pulpo Vaso Alto estuvo en todos los discos hasta que nos dejó. ¿Y cuál es tu canción favorita de Super Ratones? Como decía, hay muchas, tanto de Box Day como Super Ratones, muchos éxitos, muchas canciones nos quedaron grabadas afortunadamente y van a superar la barrera del tiempo. Dejalo en comentarios, decir, bueno, la mejor canción de Box Day es tal, de Super Ratones tal otra. Ya que estás, comentario, pongan también un me gusta y suscríbanse al canal. Bueno, la amiga Verónica dice que se distrae con la foto de atrás, que estoy con Palo Pandolfo. Vean la cara de alegría que tengo. Para mí Palo es lo más grande que dio el rock argentino. Así que bueno, esperemos que no se distraiga. Y bueno, ¿sabías que un día como hoy, un 3 de noviembre, nos dejaban dos de los grandes bateristas de nuestro rock? Dos verdaderos pulpos. Vamos a hacerle honor al apodo del primero, del gran Rubén Vaso Alto de Box Day, y el gran José Luis Properci, acá lo vemos, cantante y guitarrista de los Super Ratones. ¿Lo sabías?